Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, que se escucha. Ok. Vamos a terminar el tema 4 hoy día, haciendo un breve repaso inicialmente del protocolo que hemos ejercitado las clases anteriores. Este protocolo llamado HDLC, que de alguna manera implementa la mayoría de los elementos teóricos que hemos visto en el tema. Tenemos varios campos. El campo que flanquea la información, los delimitadores, que son un 0, 6 unos, un 0. Hemos visto eso en la etapa de framing. La dirección, que casi siempre se coloca directamente como puro unos, ya que la información viaja en broadcast. El campo control, que vendría a ser el corazón de este protocolo. Los datos y el residuo que viaja del CRC. El CRC que se utiliza, el generador CRC que se utiliza es el CCITT, x a la 16 más x12 más x5 más 1. El campo control tiene 8 bits y puede tener 3 tipos de variación. El primero, si es trama de información, va a empezar con un 0. Los 3 siguientes bits son la secuencia, el número de secuencia, y los 3 últimos son el número de ACK, de confirmación. Se llama next porque siempre se coloca el siguiente a recibir, confirmando el que ya se ha recibido. La otra variación es cuando los 2 primeros bits empiezan con 1, 0, los 2 siguientes son orden, y en esta combinación podemos tener que el orden puede ser 0, 0, 0, 1, 10 u 11. Pooling final no consideramos, puede estar en 1, puede estar en 0, no nos importa, no vamos a usarlo. Y el next, este valor de 3 bits va a tener un número de trama que en función de lo que utilicemos aquí en el orden va a variar. Si es receive ready, si está en 00, significa que está confirmando, es un ACK. Entonces, estamos colocando ACK y tenemos que colocar el siguiente al cual estamos confirmando. Si es 01 o si es 11, significa que estamos pidiendo retransmisión, en cuyo caso, en este campo irá la trama que estamos pidiendo. El 10 funciona también con el 00 para hacer control de flujo. Entonces, en este campo irá todo 0, nada en absoluto. Entonces, tenemos 10 para decir que ya no manden y 01 para decir que vuelvan a mandar, control de flujo. También les había dicho que existe una tercer tipo de trama que empieza con 11 y es trama no numerada. En una simulación que les he mostrado que permite negociar distintos elementos que son propios de una conexión, que no vamos a revisar. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Una consultita, el último bit que queda suelto ahí, el PF, ¿qué vendría a ser? Otra vez, por favor. El último bit que queda libre, el PF, ¿qué vendría a ser? O sea, ¿en qué caso se lo utilizaría o...? Este bit pooling final es cuando se utiliza para sondeos. Si ustedes recuerdan, había un esquema de acceso al medio donde se pasaba una lista y se pasaba el bit 1 si queríamos transmitir y el bit 0 si no queremos transmitir. Es para eso. Es por eso que en esta etapa no lo vamos a usar, les decía. Ya, perfecto. Muchas gracias, Inge. Puede ir con un 1, puede ir con un 0, es indistinto, porque no estamos haciendo el sondeo en estos ejercicios nosotros, ¿no? O sea, exactamente no va a haber un valor dado para ese espacio, digamos. Bueno, tiene que estar relleno, así puede tener un 1 o puede tener un 0, nada más que para nosotros no tiene significancia. Por eso no va a ser, no va a ser empleado en ninguna forma, no va a afectar en ninguna forma el envío de la trama o el recibir No, la trama. para nada, solo es para el sondeo. Entonces, para nuestro caso, podría ir con 1, podría ir con un 0, no importa.
Ok, muchas gracias, Inge. Lo que vamos a ver hoy día es un esquema de un protocolo que actualmente todavía se usa. HDLC se usa, no es que no se use. Lo malo de HDLC es que ya no se lo usa con todos los campos, con estos campos. Ya no se los usa. Si voy a intentar capturar una... A ver. Voy a intentar abrir una captura de HDLC. Se van a dar cuenta que Cisco todavía lo usa, pero no es algo que se presente al esquema que acabo de mostrarles, para nada. Okay. ¿Se puede ver? Fíjense que esta es una captura de paquetes, no importa el protocolo que estemos revisando, aquí aparece Cisco HDLC, claramente. Si vemos dentro, vamos a darnos cuenta que un momentito. Nos podemos dar cuenta que no existen los campos que hemos visto aquí. Bueno, obviamente no va a existir nunca los flags. Eso les he dicho que se quiten esta parte, ¿verdad? Pero independientemente de los flags, aquí tenemos dirección. Está bien, ese campo manejamos, dirección. Luego tenemos un campo control, también. Y luego había dato y checksum. Fíjense que ahora no existe dato ni checksum, sino un protocolo que apunta al siguiente. Entonces, ha variado, varía el esquema. Es por eso que no lo revisamos a este nivel. ¿Está bien? ¿Y por qué varía? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha evolucionado? La idea es que justamente ahora muchas de las funciones que se ejecutaban en este campo, como el hacer control de flujo o pedir que vuelvan a mandar, ya sea con repetición selectiva o go back n, perdón, ya no se lo hace a este nivel de capa de enlace, sino se lo hace a capa de transporte por el protocolo TCP/IP. Así que vamos a retomar estas ideas, pero en el protocolo TCP/IP. ¿Por qué se revisa este protocolo con estos campos? Porque didácticamente nos muestra todo el tema, cómo funciona todo el tema. Entonces es muy importante revisarlo. Ahora bien, este protocolo evoluciona y ha evolucionado un protocolo que sí usamos actualmente, llamado point-to-point, protocolo punto a punto. Y es el que vamos a revisar hoy día. Los protocolos punto a punto pueden funcionar sobre ADSL o sobre fibra. ¿Qué significa? Si tenemos una conexión de internet en nuestras casas, obviamente estamos usando PPP. ¿Está bien? Ahora, PPP puede ir sobre fibra, significa que es un esquema, un protocolo, fíjense, de una capa inferior a la capa de red. PPP está por aquí y aquí la capa de red. Y por debajo la capa física que vendría a ser la fibra óptica. ¿Está bien? Nos interesa esta parte. Y si manejamos ADSL, tenemos un esquema un poco más complejo. Aquí tenemos el ADSL con el módem, los protocolos que maneja puede ser ATM Frame Relay para comunicarnos y volverlos WAN. Y aquí tenemos el PPP por aquí arriba. Todo esto es un conjunto de la capa Ethernet, capa física. Y aquí tenemos el IP. Entonces hay una variación. Pero bueno, no nos interesa adentrarnos en este aspecto, solamente mostrar que estos elementos son parte de. El protocolo PPP es un protocolo multiprotocolo, no es redundante. Es un protocolo que maneja internamente múltiples protocolos, o subprotocolos, podríamos decir. Vamos a revisar tres específicamente. El primero se llama LSP, y es un protocolo de control de enlace, que se encarga de negociar la conexión. Vendría a ser el papel de la trama no numerada de HDLC, haciendo una analogía. Entonces aquí vamos a verificar si el usuario va a utilizar una contraseña, si va a ser cifrada, si va a utilizar algún tipo de número mágico para poder cifrar la contraseña, si vamos a ser síncronos, asíncronos. Es una serie de elementos que nos van a permitir establecer una comunicación.
Luego de que se ha establecido la comunicación, se trabaja con un protocolo de autenticación. Aquí está. Que puede ser PAP. ¿Dónde está eso? No está. PAP, que viene a ser Password Authentication Protocol, o puede ser CHAP, Challenge Handshake Protocol. Estas son dos formas de autenticar. La primera manda la contraseña en texto normal. Y si se captura, se puede determinar la contraseña. Y CHAP no manda jamás la contraseña. Manda el digesto, el residuo de haber utilizado un cifrado MD5, y se hace lo mismo en el servidor. Se sabe cuál es la contraseña, se hace un digesto, se hace un cifrado y se comparan los resultados. Jamás viaja la contraseña. Aunque podamos descifrar, no podemos ver cuál es la contraseña. Entonces, esto es un elemento mucho mejor que PAP. Sin embargo, en nuestro país utilizamos más PAP que CHAP. Ustedes pueden hacer la prueba. Después de haber autenticado, lo que nos falta es tener una conectividad a nivel de capa de red. Y esto se proporciona con el subprotocolo Network Control Protocol. También en algunos casos se utiliza en vez de NSP, IPCP, que vendría a ser la asignación IP, un protocolo de asignación IP. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar direcciones IP, nos va a dar el gateway, nos va a dar DNS, o sea, nos va a dar todos los elementos como si fuese un DHCP, de tal manera que podamos conectarnos. Hemos negociado una comunicación, hemos establecido la comunicación, hemos autenticado y nos tiene que asignar la dirección IP. PPP estaría localizado entre la mitad, entre el medio de lo que es capa de enlace y capa de red, porque está cumpliendo funciones de capa de enlace, como la negociación, el enlace y la autenticación, pero también está cumpliendo funciones de capa de red, como es la asignación IP. Entonces, vamos a llevar la asignación IP en el siguiente tema. Sin embargo, este protocolo está al medio. ¿Está bien? Ahora, existe un diagrama de estados que nos permite representar cuáles son todos los estados que puede pasar este protocolo. Vamos a empezar de una etapa muerto, idle. Vamos a establecer la comunicación. A esta altura está utilizándose el protocolo LSP. Si algo ocurre, alguna falla ocurre, vuelve al estado muerto. Si establece la comunicación, significa que el LSP ha funcionado, va a la etapa de autenticación. Si algo ha fallado en la autenticación, no sabemos la contraseña, no sabemos el usuario, igual termina y se va a una etapa de muerte. Si se ha establecido la comunicación, autenticamos porque sabemos cuál es la contraseña del usuario, va a pasar a la etapa de asignación de red. Nos van a asignar una dirección IP. Y a partir de este punto podemos abrir la comunicación y estamos listos para trabajar. Una vez que terminemos, pasamos a la etapa de terminación y muere. Entonces, estas etapas se pueden ver representadas en los subprotocolos. ¿Está claro hasta ahí? Veamos un ejemplo de estos protocolos que les había mencionado. Esto es HDLC, vamos a ver. PPP, ¿dónde está PPP? Estas son capturas que he hecho. Esta captura la he realizado conectándome hacia un módem, los de un módem ADSL, entonces va a variar. Si ustedes hacen desde sus casas, va a variar. Voy a ordenarlo por protocolo, entonces tengo aquí los PPP. Fíjense que este es el número 3. Aquí hay orden diverso, pero este es el que ha empezado, ¿no? CCCP. No vamos a revisar este, vamos a revisar los LSPs. Aquí están los LSPs, PPP, LSP. Configuration Request. Veamos qué nos dice. Aquí está el protocolo, está sobre Ethernet 2, capa física, si quieren, control de acceso al medio, capa Ethernet, y el protocolo PPP que está por encima. Pero todavía no tiene nada por encima, es decir, no tiene una navegación de Internet, nada, porque están negociando. ¿Sí? Aquí tenemos el Configuration Request, y en las opciones son lo que les decía.
está negociando distintos elementos. Si va a haber una compresión de campo, si vamos a tener algún tipo de número para cifrado, si va a ser asíncrono, etcétera, etcétera. Veamos un ACK. En el ACK le está dando ya los valores. ¿De qué tamaño va a ser máximo la unidad de transferencia? 1524 bytes. Aquí le está dando un mapa de caracteres asíncrono. Si va a autenticarse, ¿con qué protocolo va a autenticarse? Va a pedir contraseña, pero ¿qué tipo va a ser? ¿Alguien me puede decir? PAP. PAP. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a poder ver la contraseña? No, no se va a poder ver. Sí se va a poder ver. Sí. Si fuese CHAP, no podríamos verla. PAP no cifra, es texto plano. Entonces, negociamos, fíjense que aparece un request, un ACK, otra vez un request, un ACK. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de alguna manera ha intentado varias veces. Aquí tenemos una identification, ¿no? Y en la identificación está diciendo cuál es el número mágico, el mensaje que se ha mandado, etcétera, etcétera. Una vez que negocia la comunicación, pasa al segundo protocolo. ¿Cuál es el segundo protocolo? El LSP era el primero. ¿Cuál es el segundo? ¿O cuál es el segundo estado, si quieren? Después de NSP. No, PAP es la autenticación. Primero se tiene que autenticar. Entonces aquí tenemos el PAP. Aquí está el request. Fíjense, todavía no tiene nada por encima. PAP nos está diciendo Authentication Request. Y en el data nos pasa. El password es texto plano. Se puede ver. Y en el ACK está confirmando. Significa que ha autenticado con conformidad, Authenticate ACK, Acknowledgement, y nos pasa los mensajes. ¿Sí? Entonces podemos de esta forma determinar que la autenticación ha sido correcta. ¿Cuál es el siguiente protocolo? Después de que se ha establecido la comunicación, se ha autenticado, ¿cuál es el siguiente protocolo? NSP o IPCP. Exactamente, nos va a dar asignación de red. En este caso, vamos a ver que tenemos IPCP. Aquí tenemos el request, un ACK, un request, un NAC, un request y un ACK. ¿Por qué ahora un NAC? Empecemos por la primera. Request. Nos dice, estoy requiriendo una configuración. ¿Qué opciones necesito? Dirección IP, DNS, todo lo que me permita navegar. Y le confirman, le dan un ACK. IP address nos da la 258.72.59. Analicemos esa. La rechaza y vuelve a pedir. Y esta otra que le da es una diferente. 74.248. ¿Dónde está? Con esta otra. Pero no solamente le rechaza porque es diferente. Fíjense, la diferencia en realidad es que la primera solo le ha dado dirección IP, pero no le ha permitido dar DNS, por lo tanto esta máquina no podía navegar. Por eso es que ha rechazado y le ha mandado un NAC. Le ha mandado un NAC y luego recién obtiene la información que requiere. Un IP address y un DNS. Entonces, a través de este DNS puede navegar esta máquina. Fácil. Y una vez que esto ocurre, ya va a empezar a trabajar los protocolos que están por encima. Es decir, ya se va a poder ver las capas superiores. Pero ya no va a aparecer PPP por debajo, porque PPP ya ha cumplido su función. PPP nos permite establecer la comunicación, autenticar y asignar IP. Y una vez que establece eso, ya estamos trabajando como cualquier otra máquina. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? El NAC, ¿cómo se consideraría entonces? Es Es un protocolo de enlace, pero que también hace una función de red. el NAC. El NAC, en vez de, bueno, hemos dicho que cuando trabajamos con protocolos ARQ,
Podemos esperar que se vence el timeout y que nos vuelvan a mandar, pero podemos hacer un NAC, que vendría a ser, no me interesa o no ha llegado bien, está incorrecto, hay un error y quiero otra vez. Y eso es un NAC. Sería como un request más o menos, o sea, Pedir de transmisión, pero antes exactamente. de que se vence el timeout. Porque si Oh, no, ya. el timeout simplemente. El NAC es para ganar tiempo. Ya es para que no se venda, digamos, en ese momento la petición. Sí, sea lo más rápido posible, porque si no, hay que esperar el tiempo de round time trip, el tiempo de ida y vuelta, y después recién nos entrega. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿El NAC en qué casos va a aparecer generalmente? En realidad, todos los protocolos implementan NAC, todos los que van a pedirse transmisión, porque es una forma de ganar tiempo. Ha llegado con error, volverme a mandar. Es una forma de ganar tiempo, porque si no, todos los protocolos tendrían que esperar a que se venzan los timeouts, y eso es pérdida de tiempo. O sea que igual analizando la información, digamos, en el Wireshark vamos a encontrar bastantes. Sí, Sería revisar, saber de cuál es cuál. sí. ¿Cómo podríamos saber esto? De Fíjense cuál que es cuál? aquí, o sea, estamos viendo un orden, ¿no? Aquí nos dice un request, un ACK, un request y un NAC. Ha ocurrido algo, les he dicho, entonces, y que nos hemos dado cuenta que aquí le ha pasado incompleta la información. Es por eso que han pasado un NAC. Y cuando vuelve a ser el último ACK, ya está completa. Ya está completa. Es por eso que se queda con esta última. Eso estamos hablando si estamos con un orden, o sea, si tenemos una ventana abierta solamente en el navegador, Esto no tiene nada que ver con el navegador. Esto tiene que ver con el establecimiento de conexión. conexión. Tú Siempre, enciendes tu modem, tu máquina se conecta. Esa parte es. claro, exactamente, por eso ahí, como tenemos, bueno, siempre va a ir en una secuencia, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Aquí hay un número de la secuencia y por eso les he dicho, lo he ordenado por protocolo, pero aquí está 23, 24, 27, 28, 29, 30. Nada más que se han fijado, el primerito es un 3, creo. Este es un 3, ¿no? Reset request. No es un protocolo que tiene que ver con protocolo de compresión, por eso es que no lo estamos viendo. Les había dicho que PPP trabaja con múltiples protocolos, de los cuales 3 nos interesa. Fíjense los números. Entonces, ¿dónde se empieza? Aquí está hablando CCCP y PCP 1423, ¿no? Pero fíjense, los LSP son 1413. Se ha ordenado alfabéticamente, por eso se ha puesto al final. Pero aquí está el orden. 1413. Primero se negocia la comunicación. Luego se negocia la autenticación. Y al final, recién se asigna IP. Por los números se pueden dar cuenta, el orden. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ok, ingeniero. ahí establecemos la comunicación. No importa si es desde su celular o desde su máquina. Esto es lo que ocurre primero. Se está estableciendo la comunicación, pero no en su máquina o en el celular. Cuando encienden el módem manda la contraseña, el usuario autentica y les asigna IP, el módem. Y luego ustedes se conectan a su módem ya al access point a nivel Wi-Fi. Es muy diferente. Lo que estoy mostrándoles ahora es la primera comunicación cuando encienden su módem. No de su máquina, no de su celular, del módem. Y cada una de las máquinas no va a tener esto. Cada una de las máquinas va a tener cualquiera de estos. Ethernet, IP, todo. Una asignación dada por el access point y trabajando en Internet. Pero el access point es que se ha comunicado inicialmente. Se ha comunicado con su ISP. ¿Está bien? ¿Dudas? Ujú. ¿Preguntas? Para que simplemente no quede la duda. Fíjense que aquí aparece un sequence y un ACK. Estamos a nivel de transporte. Les había dicho que el nivel de transporte implementa estas cosas. Aquí está el número de secuencia y el número de ACK. Pero obviamente tiene más de 3 bits. Fíjense los números, ¿no? Entonces aquí cuando empecemos a trabajar con capa de transporte, vamos a retomar toda la parte de ventana deslizante, de control de flujo, pero desde el punto de vista de cómo lo implementa en la capa de transporte. ¿Preguntas?
Entonces hemos visto este diagrama de estados en el PPP, es lo que funciona. Normalmente el PPP tiene una trama máxima de 1500 bytes y si se han fijado, aparecía en la negociación un número parecido a este. Funciona con varios protocolos. IP es el que acabamos de ver, pero también puede funcionar con IPEL-Nobel, AppleTalk, con OSI, con cualquiera. El PPP no es propio de TCP/IP. Está trabajando con TCP/IP. Pero es el que nos sirve. Es decir, el TCP/IP no le interesa lo que está por debajo de la capa de red. Le llama host a red, que alguien se encargue. Entonces, ese alguien es este protocolo. Tengo una consulta, perdón, Inge. Me dijo que o sea, el CHAP cifra las contraseñas. Lo que hace es, hace un digesto, un MD5 sobre la contraseña. No cifra, sino el digesto, el resultado, es lo que manda. El servidor hace lo mismo, agarra la contraseña, hace un cifrado con MD5 y el digesto, el resultado, compara con el que le han mandado. Así que si uno captura y logra descifrar, suponiendo que logremos descifrar, lo que va a tener es un digesto, un resultado, jamás la contraseña. Y del resultado no se puede recuperar la contraseña. Entiendo. ¿En qué caso se utiliza ¿No? Donde tú quieras cifrar. Si se configura los enrutadores, o sea, normalmente eso lo hacen los de los operadores, los ISPs, lo pueden configurar con CHAP. Yo les he mostrado una configuración con PAP. Ustedes prueben en su casa si tienen una conexión, pongan su máquina que está capturando paquetes, ¿no? Y reseten el módem. Entonces ahí van a ver, pero que su máquina esté con cable hacia el módem, ¿no? No con Wi-Fi. Porque si no, el Wi-Fi, hasta que entre a Wi-Fi, ya se ha conectado un montón de tiempo antes. Los que esté con cable y van a poder lograr capturar y van a ver qué protocolo está utilizando, si es CHAP o PAP. En realidad sería más característico de la configuración del router. Exactamente. Es propio del ISP. Ya. Cuando sus compañeros nos muestren cómo se configura PPP en routers, o sea, porque aunque no estemos llevando routers todavía, no hay otra forma de configurar, en switches no se configura, pero el PPP lo estamos viendo como teoría ahora, entonces se tiene que ver la configuración. Nos van a mostrar la diferencia en Cisco, por ejemplo, que por defecto viene con HDLC y se le tiene que cambiar a encapsulación PPP. Es lo que nos tienen que mostrar sus compañeros, ¿no? Los que les ha tocado el tema. Ahí vamos a ver que se está cambiando y se está mandando si se va a cifrar, si no se va a cifrar. Es configuración a ese nivel. Ya lo entiendo. En todo caso, en esta situación, o sea, ¿cuál sería generalmente que se utiliza? ¿El CHAP o cuál era el otro? Por defecto se usa PAP. Normalmente se usa PAP porque a ese nivel no hay capturas, no hay algo que pueda interceder. Se está encendiendo el módem. Entonces, normalmente no les interesa mucho el guardar algún tipo de seguridad mayor. Es una conexión punto a punto entre el ISP y ustedes. Entonces, no hay alguien que esté pinchando algo y tratando de capturar. No es un broadcast, es un punto a punto. Pero igual, de todas maneras, ese punto a punto desde la dirección IP se podría utilizar con la misma contraseña para realizar configuraciones de algún tipo, desde... Necesitarías otro módem y conectado con el ISP para poder alterar, pero necesitarías tu usuario y tu contraseña. Sí, podría funcionar. Sí, podría funcionar. No se podría utilizar otro usuario ni otra contraseña, en todo caso. No, para nada, porque eso es configuración del ISP. ¿Y se podría, digamos, descifrar a través de eso el usuario y la contraseña? Si es PAP, sí. Les he mostrado, no necesitan descifrar. Es texto plano. Pero si es CHAP, no. Claro, por eso, o sea, y se puede configurar, digamos, en un access point el mismo usuario y contraseña, digamos. En otro módem, pero normalmente los proveedores tienen, como es una conexión punto a punto, saben cuál es el punto terminal, ¿no? Entonces, si colocas otro punto terminal, lo vas a reconocer. O sea, tampoco es tan simple. En teoría, se podría, si tienes las contraseñas, se podría. Pero no creo que sea tan simple porque ellos conectan los dispositivos y saben qué cosa está al otro lado.
Ujú, entiendo, sí, sí, no, entiendo, solamente era la idea más que todo. Sí, sí, del equipo. teóricamente se puede, porque es usuario y contraseña. Esto es algo parecido a cuando antes había los módems analógicos, que estaban conectados a la línea telefónica y el módem tenía que negociar una comunicación, así que hacía una serie de pitidos y empezaba a sonar y estaba mandando al usuario la contraseña. Cualquiera que tuviese un usuario y contraseña se conectaba desde cualquier lugar, porque al proveedor no le interesaba el otro punto. Le interesaba que se conecten a un teléfono, era una llamada a un teléfono vía módem y un usuario y una contraseña. Entonces podías conectarte desde cualquier lado. Actualmente existe un punto a punto físico, porque ellos te proveen el módem, te proveen la conectividad y te proveen la configuración. Y a ti te interesa que funcione, no te interesa lo que está por debajo, ni te dejan ver siquiera. Sí, en realidad la configuración en el access point, no en el modem. Exactamente. Ok, ¿Listo? eh, ¿Otra consulta? Entonces, hemos acabado el tema. Esta tarde vamos a dar un repaso a esto, si quieren otra vez, no hay problema, para terminar el tema. Y mañana empezaríamos con las exposiciones. Mañana el grupo 2 empieza. Perdón, voy a dejar de grabar. Mañana a las 9:45 el grupo 2. Ya son horas normales porque son exposiciones. Tenemos que abarcar la mayor cantidad de tiempo. Entonces, el grupo 2 mañana 9:45, el grupo 1, perdón, el día miércoles 9:45. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Inge, buenos días. Una consulta. Para la exposición de mañana, justamente, ¿tenemos algún tiempo límite o podemos nosotros gestionar nuestro tiempo dependiendo a qué tan larga vaya a ser nuestra exposición? 20 a 30 minutos. Les he recomendado de que las topologías básicas ya estén hechas, que no empiecen a dibujar en ese momento, porque si no van a perder todos sus 20 minutos dibujando. Ya está Claro, o todo sea, va a estar. configurado, simplemente tienen que configurar lo que les toca configurar. Por lo demás pueden dejarlo preconfigurado. Ya. Entonces, cuando tengamos que exponer lo que estábamos pensando, entonces era entre los 4 integrantes del grupo, uno va a configurar una parte, otro va a configurar aparte, no habría ningún problema, ¿no? En que nosotros Sí, mismos sí. nos repartamos qué va a configurar cada uno, ¿no? No, en realidad yo voy a repartir lo que van a hacer. Ustedes tienen que saber hacer, porque tienen que demostrar cómo hacerlo, Ya, ¿no? ya. Yo les Ah, digo sí, quién está bien. empieza, quién continúa, quién demuestra, quién hace cualquier cosa. Ya. Está ¿Ok? bien. Ok. No había problema Bien. si, digamos, yo, digamos, estoy presentando y a mi compañero le dijo, tú configura esta parte y entonces él me empieza a dictar los comandos y los escribo, ¿no? No habría problema en eso. Eso sí, no hay ningún problema. O sea, Ah, obviamente uno solo va a manejar la máquina, así que no hay ningún problema por quién está escribiendo. ok, perfecto. Solo esa duda tenía porque, digamos, como estamos haciendo virtual, dije, ¿habrá algún problema si lo hacemos así? Estaba No, no, esa es la diciendo, idea. O sea, uno ok, está presentando la máquina y la configuración y el otro va diciéndole qué cosa va a poner y por qué va a poner. O sea, está explicando. ok. Porque Nuestra idea era, la idea es que están enseñando a configurar algo. Eso están haciendo. No me están ya, mostrando lo bonito que ha funcionado. Están enseñando a ok, configurar. Todos tus compañeros ok, tienen que aprender de lo que ustedes están haciendo, porque entra examen. ok, muchas gracias. Inge, buen día. Quería hacer otra consulta. ¿Es posible meter una parte introductoria, o sea, una parte básica, después o antes, mejor dicho, de pasar a la topología para configurar? Es necesario, o sea, normalmente tienen que contextualizar lo que van a hacer. Entonces, si van a hablar, y no sé, de un protocolo PPP, por lo menos explicar qué significa PPP y lo básico para entender cuando ustedes configuren en términos técnicos de lo que están hablando. Es necesario. Ok, No se vayan directamente al Cisco y digan, me ha tocado hacer VLANs. Entonces, sin saber qué es una VLAN, yo voy a configurar una VLAN, ¿entienden? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces tienen que explicar. O decir, el BTP, o sea, me ha dicho que configure BTP, así que voy a configurar el protocolo BTP y ni siquiera explicar qué significa. Bueno, la idea es que están enseñando algo. ok, Ustedes, de mejor forma que lo hagan, tienen más nota. Esa es la idea. ok, Inge. Entonces el límite son 20 a 30 minutos, ¿no? 30 minutos. Se Ok, pueden exceder hasta 5 minutos en el caso de que esté bastante interesante, les ha faltado tiempo. Es flexible, pero no significa que van a pasar una hora con su exposición. ok, Inge, gracias. ¿Qué más?
Inge, una consulta, buen día. ¿Solamente va a ser una exposición, un grupo por clase en este caso? Los que entren, si entran 5 grupos, los 5 grupos en la primera clase. Y es al azar, no se olvide. Ahí no hay orden, porque los temas son independientes, no están enlazados. Ok, listo, gracias. No digan, yo estaba al último en la lista y como no me tenía que tocar, yo pensé que me iba a tocar el viernes, ¿no? No funciona de esa manera. ¿Qué más? Bueno, entonces, esta tarde 15:15 hacemos una breve resumen de todo este tema para terminar y cerrar. Y el día de mañana, 9:45, estaríamos conectándonos. Hasta esta tarde, entonces. Cuídense. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Lo Inge.